Ok. Entonces, vamos a revisar también la tarea 2. Hace un poquito le subí el video de la tarea 1. Este debe estar prácticamente al mismo tiempo liberado. Entonces, vamos a revisar lo que hay que hacer para la tarea 2 de una vez. Este problema seguramente ya lo vimos en clase, llegado a este punto, o algo muy similar. Entonces dice, se produce polvo de cobre de manera continua, atomizando cobre fundido con gas nitrógeno para evitar pérdidas por oxidación. El cobre fundido es distribuido por un sistema que controla el flujo del mismo mediante la altura de cobre que presenta el depósito distribuidor. En el proceso, esto implica una aceleración en el flujo másico de cobre de entre 25 kilogramos por minuto y 35 kilogramos por minuto. Al ingresar a la cámara de atomización el cobre se encuentra a 1300 grados centígrados y abandona la misma a 120 grados centígrados. Por otra parte, falta una coma, el nitrógeno ingresa a 25 grados centígrados y sale a 85 por sobre la temperatura a la que abandona el cobre la cámara. El sistema presenta pérdida de calor de 400 kilojoules por minuto. Pues tenemos un distribuidor que mediante la altura pues envía un flujo másico de cobre, este le llamamos presión metalostática, que va a ser la fuerza que va a empujar este cobre fundido a través de un ducto y esto genera un flujo de cobre que es atomizado por un flujo de gas, en este caso es nitrógeno. Atomizarlo implica pues que se generan esferitas, ¿no? Sería como un spray, un rocío. Entonces, generamos una mezcla de gas con el cobre que está originalmente fundido, pero que por la transferencia de calor con el nitrógeno, pues se solidifica en partículas. Pues van a ser pequeñas partículas de polvo de cobre, ujú, las cuales pues van a salir por la parte de abajo de nuestro reactor. Pues por aquí obtenemos polvo de cobre. Por otra parte, el nitrógeno pues sale por este lado, ¿no? Pero va a salir un poco más caliente. ¿Por qué? Porque absorbió calor del cobre. Entonces, eso es lo que está pasando en el proceso. Ahora aquí dice que varía entre 25 y 35 kilogramos por minuto y eso va a variar dependiendo de la altura de cobre, porque eso varía un poco la presión con la que metalostática del mismo y por lo tanto va a variar el flujo que sale por aquí abajo. No varía mucho, se trata de que en este caso se vayan vaciando un poco más de cobre fundido para que opere dentro de los límites que estamos estableciendo. No lo dejamos que se vacíe, sino que lo vamos rellenando continuamente mientras sigue fundido. Y entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el flujo volumínico de nitrógeno que se requiere para mantener las condiciones de operación si el flujo másico de cobre es de 28,1 kilogramos por minuto? Entonces aquí esto va a variar para cada quien, ¿ok? El flujo másico va a variar entre 25 y 35. Aquí nada más nos están preguntando cuál es el flujo en nitrógeno. Considere una presión de operación de una atmósfera y una temperatura de 25 grados centígrados. Y hay que dar la respuesta en metros cúbicos por minuto. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, aquí nos dan algunos datos, que es la lambda de fusión del cobre y la temperatura de fusión del cobre. En principio, aquí no necesitamos un balance de materia como tal, porque nada más está entrando cobre fundido y la cantidad de cobre que va a salir aquí pues va a ser igual a la entrada. Pues la entrada de cobre va a ser igual, la salida del cobre va a ser igual a la entrada del cobre. O sea, ahí no va a variar mucho. En el caso del nitrógeno pues es lo mismo, el nitrógeno que entra va a ser igual al que sale. ¿Qué es entonces lo que nos está limitando el balance de materia? Pues es el balance de energía. Pues aquí las condiciones de operación tienen que ser tal que tengamos las temperaturas que aquí nos están diciendo, que el cobre entre a 1300 y salga a 120 y que el nitrógeno entre a 25 y salga a 85 por sobre la temperatura del cobre, del polvo de cobre. ¿Ok? Entonces, esas temperaturas son las que van a limitar los flujos de material que estamos metiendo. Si nosotros metemos mucho más nitrógeno que cobre, pues el nitrógeno va a resentir menos la temperatura y entonces a lo mejor el cobre no abandona 120, sino que abandona a 25
No está mal, pero gastamos más nitrógeno del que necesitamos realmente. Entonces simplemente es para controlar el flujo que estamos metiendo. No es que lo limite por sí, sino que pues hay un flujo óptimo para que esto trabaje y no gastemos demasiado. Independientemente de que este nitrógeno pues se recircula, ¿no? No lo dejamos perder, sino que lo recuperamos para usarlo nuevamente. Es inerte, entonces no va a haber tanto problema. Ok, entonces, como el balance de energía es el que va a limitar nuestro proceso, pues lo que tenemos que hacer es plantear un balance de energía. Entonces aquí, mm, vamos a plantear un balance. Entonces, ¿de qué partimos en el sistema? Pues partimos de cobre fundido y nitrógeno frío. Pues vamos a poner aquí, me oculto esto, ahí está. Ahora sí, vamos a poner las condiciones iniciales. Entonces vamos a partir de cobre líquido que está a 1300 grados centígrados. Y vamos a tener nitrógeno, es un gas. No tendríamos por qué mencionarlo, pero es un gas. Y el nitrógeno entra a 25, sin mal. Sí, 25 grados centígrados y una atmósfera. Ingresa a 25. Ajá. Pues va a entrar a 25 grados centígrados. Y nuestro estado final va a ser que vamos a tener el cobre, pero esta vez sólido, a 120 grados centígrados. Es la temperatura a la que abandona la cámara. Y el nitrógeno sale a 85 grados por arriba de esos 120. Entonces el nitrógeno va a estar a 120 más 35 grados centígrados. Vamos a hacer un poco más grande esto. Ahí está. Entonces queremos llegar de aquí a acá sabiendo que la suma de la entalpía sabiendo que la suma de las entalpías va a ser igual a cero. Y de eso se trata el balance de energía, que no haya pérdidas de energía, sino que toda la energía que está entrando, en este caso nuestra fuente de energía es el cobre, que está con una energía térmica muy alta porque está a una temperatura muy elevada, nos proporciona energía para que el proceso se lleve a cabo. Ok, entonces partimos de este. Queremos llegar a este es nuestro estado inicial y este es nuestro estado final. ¿Cómo llegamos de este estado a este estado? Pues vamos a ver, ¿qué consideramos? Pues podemos considerar el enfriamiento del cobre como primer paso. Normalmente yo lo calculo hasta 0 grados centígrados, hasta 25 grados centígrados, que sería la condición estándar, porque me da más energía
más información del proceso, no más energía, más información del proceso. Pues normalmente yo lo calculo hasta 25 grados centígrados cuando calculo un calor sensible. Siempre considero hasta la condición estándar. Entonces, este primer calor, yo le voy a llamar H1, va a ser enfriar el cobre. En lugar de igual, vamos a ponerle mejor una flechita. Nos enfriamos el cobre. Les digo, a mí me gusta enfriarlo hasta temperatura ambiente. Después voy a calcular la condición a la que sale, que es calentarlo hasta 120 grados centígrados. Aquí pueden hacerlo directamente, si no les gusta llevarlo hasta 25. Pueden calcular únicamente el enfriamiento hasta 120 grados centígrados y no les va a afectar el cálculo, les debe dar lo mismo por la ley de Hess. Debería darles igual, exactamente. Pero se pierde información. Ya después, en la clase vamos a ver qué información extra es la que tenemos. Pero bueno, el calor 2 aquí le voy a poner yo calentar el cobre. O sea, lo que voy a perder es saber cuánto calor conserva todavía el cobre después del proceso. O sea, no voy a saber la magnitud de H2 si no lo enfrío primero hasta 25. No sabría cuánta energía térmica conserva. Y dependiendo de qué estemos haciendo, pues sí puede ser importante, ¿no? Para algún proceso posterior. Después vamos a calentar el nitrógeno, que se va a calentar hasta 120 más 25 más 85. ¿Está? Pues mi tercer contribución de calor es un calor sensible también y es de calentar el nitrógeno. Y finalmente, en este caso tenemos pérdidas de calor, si mal no recuerdo. Ahorita les verifico. Listo, cuadradito. Sí, miren, pérdidas de calor de 400 kilojoules por minuto. Entonces sí tenemos pérdidas de calor. Pues aquí nos faltarían las pérdidas de calor. HL, que son las pérdidas. ¿Ok? Ahí está. Entonces ya tenemos todas nuestras fuentes de calor que vamos a considerar en el balance, de tal manera que pasar de este estado a este estado, pues nos va a requerir una suma de entalpías igual a cero. Nos apoyamos de la ley de Hess. Pues ya simplemente, pues es que calculemos las fuentes de calor. Entonces damos que H1 igual a H2 igual a H3 y HL. Pues HL lo conocemos, es un dato, son 400 kilojoules por minuto. Hay que pasarlo a las unidades que necesitemos. H1, pues es enfriar el cobre. Si se acuerdan, en la parte 1 de esta clase, que es lo que voy a subir, pues para calentar el cobre teníamos que considerar varias etapas, ¿no? El calor
del cobre líquido, el calor de la fusión y el calor del cobre sólido, ¿no? Calor sensible, calor latente, calor sensible. En este caso, pues es lo mismo, pero al revés. Pues aquí lo primero que tenemos que hacer es enfriar el cobre hasta su temperatura de fusión. Entonces va a ser la integral desde 1300 grados centígrados. Vamos a ponerle 1300 Kelvin más 273, ¿no? Que es a la temperatura a la que entra. Hasta la temperatura de fusión, en Kelvin, del CP del cobre líquido. Diferencial de temperatura. Después, aquí no le sumamos, aquí le restamos la lambda de solidificación, ¿no? ¿Por qué? Porque la solidificación es el proceso inverso de la fusión. Entonces va a ser la lambda de fusión, pero negativa. Y después integramos desde 298 no, desde la temperatura de fusión, perdón, que es a la temperatura a la que estamos, hasta 298.15, que es llevarlo hasta 25 grados centígrados. Van a pensar que pues lo pueden llevar a 120 directamente, que de hecho es una forma de calcularlo, y se me había olvidado cambiar la temperatura, entonces lo llevamos a 25 y luego a 120, van a pensar, bueno, pues estoy perdiendo tiempo, pero pues nos da algo de información. Entonces por eso yo lo hago así. Y en este caso va a ser el CP del cobre sólido. Ahora todo esto va multiplicado pues por el flujo de cobre, ¿no? Y en este caso es molar. Pues acuérdense porque tienen que trabajar a partir del flujo másico, que es el que ustedes conocen, que pasarlo a molar. Aquí está. Y va a ser negativo. ¿Por qué? Porque no nos interesa el cobre como tal, sino el sistema va a ser ¿no? El generador de partículas o el reactor de solidificación de partículas. En este caso, pues le damos un negativo, ¿no? Es el calor con el cual nosotros contamos. Después, pues va a ser un calor similar. Ujú. Pero aquí simplemente pues vamos a tener calor sensible, ya no llegamos a fundir el cobre, pues va a ser la integral, en este caso va desde 298.15 Kelvin, hasta la temperatura a la que sale, que son 120, ¿no? 120 más 273.15, ahí está, ¿vale? Y en este caso solo es el sólido el que se calienta. Pues igual con su signo negativo, porque lo que queremos es el sistema de producción de cobre, no el cobre como tal. El H3 pues también es un calor sensible, pero del nitrógeno. Pues va a ser muy similar a este, ¿no? En este caso vamos a calentar nitrógeno, pues necesitamos el flujo de nitrógeno. Empieza igual de 298 y va a llegar a 85 por sobre la temperatura de salida del cobre. Entonces aquí le vamos a sumar otros 85 grados. Ahí está. En este caso es del nitrógeno gaseoso. Y las pérdidas de calor que van a ser negativas. Pues aquí le ponen menos 400 kilojoules por minuto.
por minuto. ¿Ok? Ahí está. Entonces esto está en kilojoules, estos CPs están en calorías por mol. Ujú. Y la lambda de fusión también está en kilocalorías por mol. Entonces nada más verifiquen que todo se pueda sumar. Entonces esto lo convierten a kilocalorías o a calorías o esto a kilojoules, como ustedes prefieran, ¿no? Está por minuto, el flujo másico está por hora, por segundo. Ah, por minuto también. Entonces, bueno, nada más es que conviertan bien las cantidades. Y entonces aquí, pues lo que no conocen es este flujo, el de nitrógeno. El de cobre, pues aquí se los dan en másico, hay que convertirlo a mol. El que no sabemos es el de nitrógeno. Entonces necesitamos aquí calcular el flujo de nitrógeno. Va a ser su objetivo, calcular este nitrógeno. Ujú. ¿Cómo calculamos ese nitrógeno? Pues del balance de energía. Entonces el balance de energía, en este caso, va a ser H1 más H2 más H3 más HL igual a cero. Nos van a sumar todo, les va a quedar esta incógnita, todo lo demás sí lo conocen, obtienen el flujo de nitrógeno y en realidad lo que les está preguntando es el flujo volumínico. ¿Y de dónde sacamos el flujo volumínico? Pues de la ley del gas ideal, ¿no? Presión por volumen es igual a nRT. Si yo divido por unidad de tiempo ambos términos, pues aquí me va a dar flujo volumínico, flujo molar, y entonces lo que necesitamos es el flujo volumínico. ¿Sí? Eso es lo que tienen que calcular, el flujo volumínico, porque ya van a tener el flujo molar del nitrógeno. Le pondría del nitrógeno, le ponemos que es del nitrógeno. Bueno, no, se acomoda el punto, pero ahí está. Entonces, esa es el primer parte de este problema, ¿no? Calcular ese flujo volumínico. Ahora, la segunda parte. En el caso de que el flujo de nitrógeno permaneciera en 99,95 metros cúbicos por minuto, condiciones NTP, que es el flujo promedio para los límites en lo que opera el sistema, ¿cuál sería la temperatura final del cobre si el flujo másico del mismo es 25,4? Pues esto también va a cambiar con cada intento. ¿Ok? 25. Da la respuesta en grados centígrados. Recuerde que el nitrógeno abandona la cámara 85 por sobre la temperatura a la que el cobre lo hace, por la que la temperatura del mismo variaría también con el flujo de cobre. Es decir, la temperatura de salida del nitrógeno es la temperatura de salida del cobre más 85 grados centígrados. Y bueno, aquí hay una nota, ¿no? Que un delta de grados centígrados es igual a un delta de grado Kelvin. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que ahora conocemos el flujo de nitrógeno. Entonces, el balance en realidad pues va a ser el mismo, ¿no? Tenemos un balance similar, solo que aquí no sabemos la temperatura a la cual el cobre sale. Si esto va a ser, vamos a ponerle temperatura de salida. No la conocemos, no sabemos a qué temperatura el cobre abandona nuestro sistema. Y por lo tanto, tampoco sabemos la temperatura a la cual el nitrógeno sale, pero sabemos que va a salir a 85 por sobre esa temperatura. ¿Ok? Pues ahí está. En este caso, nuestra incógnita va a ser justamente esa, la temperatura de salida. Entonces, las fuentes de calor se van a calcular igual. Ujú. Conocemos el flujo de cobre,
es el que nos están dando en rojo. Este es el que va a variar con cada intento. En este caso también va a variar flujo de cobre. El de nitrógeno lo conocemos, ya no lo voy a poner verde. Pero a ver, ¿ahora qué va a pasar? Entonces, el primer calor de 1300 a 25. Entonces, llevamos de 1300 a la temperatura de fusión del cobre, em, del CP del cobre líquido, diferencial de temperatura. Lo solidificamos y después enfriamos el sólido hasta 25 grados centígrados. Entonces, este calor 1 pues va a ser igual, nada más va a cambiar el flujo. Este segundo calor ya no es el mismo, ¿no? En este caso, lo vamos a llevar hasta la temperatura de salida, ¿ok? Entonces, esto es lo que no conocemos. La temperatura a la cual va a salir el cobre, y esta de aquí. El nitrógeno, pues tampoco vamos a salir a qué temperatura sale. Sabemos que sale 85 por sobre la temperatura de salida. Pues simplemente hay que sumarle estos 85 Kelvin porque un delta de grados centígrados es igual a un delta de grado Kelvin. Pues son iguales los grados. Y ya está. Entonces la única diferencia, en este caso integramos, el nitrógeno lo vamos a saber, que en este caso son 99,95 metros cúbicos por minuto, y lo que va a variar es el flujo de cobre. Va a variar el flujo de cobre, todo lo demás pues va a ser igual. Y nuestro balance incluso va a ser igual. Simplemente que aquí vamos a obtener la expresión de H2 y H3 en función de la temperatura de salida. Van a ser funciones de la temperatura de salida. No que estén multiplicados, van a ser funciones de esto. ¿Ok? Aquí lo voy a poner. Pero H2, sí, por si acaso, H2 y H3 son función de la temperatura de salida. ¿Ok? Pues ahí está. Entonces, así se resuelve la segunda tarea de la unidad 3. ¿Ok? Simplemente es que hagan sus balances y resuelvan. Aquí en la primera tarea no les puse, pero también en este caso, eh, este calor sensible es función de la temperatura de salida. No sé si ponérselos también. Híjole, yo creo que sí. Esto va a ser función de la temperatura de flama. ¿Ok? Siendo el calor sensible una función de la temperatura de flama, mientras que las pérdidas de calor son una fracción del calor de reacción. Ahí está, ahí está, ahí está. Y mejor para que quede más claro. Ok. Después así se trabajan los problemas de las tareas. Tarea 1 y tarea 2. Ya la tarea 3 pues la revisaremos eventualmente. Es un poquito más complicada, pero pues ya sería
la última tarea, ¿no? Em, de momento, pues por esta clase, pues perdón por no habérselas dado en vivo, pues vamos a dejarlo así, ¿no? Como la revisión de las tareas. em, y simplemente, pues, sería esa parte. ¿Ok, muchachos? Entonces, cualquier duda, pues me avisan o la revisamos en clase. Ya también les puse las masas molares, ¿ok? Del dióxido de silicio, del silicato de circonio y de la magnetita en gramos por mol. Eh, pero bueno, nos vemos la próxima clase. Trabájenlas, intenten hacerlas. Si tienen dudas, las revisamos en clase. Estamos en clase, ¿ok? Pues mucha suerte, muchachos. Nos vemos el sábado. No.